En Colombia hay más de 20 noticieros y aunque cada uno tiene su forma de contar la realidad, los medios privados y los medios públicos suelen afrontar retos diferentes, sea a nivel de capacidad de cobertura, de recursos económicos, de credibilidad, de censura o de autocensura. Para cualquier televidente es muy importante reconocer y saber identificar desde dónde está hablando un noticiero, pues solo así podrá forjar una visión propia de la realidad y no dejarse imponer la de alguien más. Temas como la violencia, la política, corrupción, fútbol, farándula, hacen que ver un noticiero colombiano nos haga sentir que estamos en una montaña rusa, ¿verdad? Quizás muchos de ustedes se han encontrado discutiendo la realidad con la pantalla chica. Hoy queremos adentrarnos en el mundo de aquellos que nos traen en las subidas, bajadas y vueltas. ¿Cómo es trabajar en un noticiero? Mi nombre es Cristian Briceño. Y yo soy Karen Suárez. Les damos la bienvenida a Toma el Control. Seguimos los medios para discutirlos y pensarlos. Esto es Toma el Control. Hola, hoy vamos a dar inicio a nuestro debate con dos personas que desde un medio privado y un medio público dan vida a los informativos. Veamos de quiénes les hablo. En Toma el Control estamos muy honrados con los invitados que tenemos hoy y queremos saludar a estos dos grandes exponentes del periodismo, iniciando con Ignacio Gómez. Bienvenido. Gracias, es muy chévere estar contigo, con tu audiencia y con Adriana. Adriana López también está con nosotros en esta entrega de Toma el Control. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Bien, ¿cómo se deciden las noticias que van en las diferentes emisiones del noticiero? ¿Y a cuál de estas emisiones se le da un mayor peso a la información? ¿La del mediodía, la de la mañana, la de la noche? Pues básicamente nosotros trabajamos sobre el diagnóstico de la canasta de mercado de la teoría de Miguel Ángel Bastenier. Esa teoría es que una señora va al supermercado y se encuentra un mundo de promotoras que le están tratando de meter la promoción dentro del canasto y entonces ella llega a la casa y hace un almuerzo con eso. Y por el contrario, nosotros lo que hacemos es una especie de comida gourmet. Entonces no es nadie el que nos escoge el tema, es decir, en primer lugar nosotros trabajamos lo que se llaman los temas de agenda propia, es decir, nuestra idea es encontrar nosotros los mismos temas de interés público, trabajarlos y contarlos a toda hora en un balance. En nuestro caso es diferente porque somos un noticiero de fin de semana y tratamos de tener un balance de historias que a veces no, digamos, no tienen relevancia o impacto general, pero son representativas de los problemas pequeños de los colombianos o historias de alto impacto. Y en esos dos extremos y la gama intermedia hacemos la continuidad tanto de sábado como de domingo y festivo. Adriana, ¿usted qué opina? Bueno, nosotros en Noticias Capital por ahora tenemos una emisión de mediodía de 12 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, nuestra decisión es más como qué canal somos y para quién estamos. Nosotros somos un canal regional y como tal queremos responder a eso. El hecho de estar en Bogotá, muchas veces la gente confunde ese servicio noticioso con un noticiero nacional, porque aquí está el centro de la información del país, ministerios, la presidencia, todas las entidades públicas. Aquí ocurre el 70% de las noticias del país, entonces a veces eso se confunde. Nosotros tratamos de darle un servicio diferente a la población de la Bogotá región y esa es nuestra prioridad, por ahí empezamos. ¿Qué es lo que a la gente de esta región le interesa en cuanto a su cotidianidad, a su vida? El centro es el ciudadano, entonces, ¿cuál es
el servicio mayor que le podemos prestar. En estas épocas de pandemia arrancamos precisamente la emisión de Noticias Capital de una forma incluso prematura al proyecto que traía el canal, porque era el momento de ir a servirle a la ciudadanía. Entonces empezamos por ahí, lo más urgente y más importante para ese día a día que estamos descubriendo con los ciudadanos, porque hay cambios constantemente, decretos, decisiones, si sales, si no sales, qué medidas se tomaron, quiénes tienen restricción y quiénes no. Este tipo de cosas, porque eso nos diferencia de un noticiero nacional. La gente tiene la otra información allí. Nosotros queremos empezar por lo local, por lo regional, y prestar ese servicio y contar las historias de esa regionalidad. ¿Qué está pasando con el ciudadano? ¿Cómo se está inventando? ¿Qué historias hay en cada una de las localidades? Esas son nuestras prioridades para el noticiero, y así empezamos a tomar la decisión en ese consejo de redacción. ¿Puede cambiar esta decisión dependiendo si es un medio o canal público o si es un medio o canal privado? Yo creo que hay intereses diferentes. Y en ese sentido, precisamente por sus características diferentes, la información es diferente. Yo sí estoy seguro, no solo como lo plantea Adriana, que la visión del televidente, en este caso de Bogotá, que no es una región, es una perspectiva muy clara, una perspectiva de ciudad, de metrópoli, y una perspectiva que le da unidad. Mientras que Caracol y RCN son noticieros que a pesar de gastar plata en las regiones, tienen siempre una visión centralista, que es precisamente la que debe estar contrastada por los canales regionales o urbanos como Telemedellín. Entonces, hay una diferencia en primer lugar en el enfoque de la audiencia, y en segundo lugar, de lo público a lo privado. Significa que obviamente en unas instancias tendrá mayor libertad para información económica el medio de carácter público y menos libertad para la información política, mientras que en el privado será la ecuación al contrario, en teoría, porque digamos que para la dependencia política de los medios de comunicación privados, nacionales en Colombia, pues eso sí, Colombia es un caso fatal, es prácticamente una Venezuela. Ya regresamos con nuestros invitados. ¿De quién son los medios? Aquí les presentamos 5 grandes empresarios que al mismo tiempo son dueños de medios. Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia, es dueño de aproximadamente 27 medios de comunicación. El empresario Carlos Ardila Lule es dueño de 7 medios de comunicación. El empresario Santo Domingo es dueño de 4 y sus variantes. La familia Gómez Hernández es dueña de más de 17 medios y con participación en otros tantos. El banquero Jaime Gilinski recientemente se volvió dueño de la mitad de uno de los medios de comunicación más influyentes en Colombia, la revista Semana. Estamos de vuelta en Toma el Control con nuestros invitados Adriana López e Ignacio Gómez. La pregunta es si se sienten independientes con respecto al cubrimiento de información que hacen para sus noticieros. Yo siempre he creído, como el Dalai Lama, que la libertad no está en las paredes, sino dentro de las personas. Es decir, cada persona es tan libre como se sienta. Y hay gente que vive prisionera. Pero hablo de la libertad precisamente porque nosotros creemos que el periodismo se hace por y para la libertad, para expresar en primer lugar el derecho de la gente a estar informada de manera suficiente sobre lo que pasó, que le permita entender cuál es el presente y tomar una decisión hacia el futuro. Y eso pasa, digamos, por encima de muchísimos intereses que son los que agencian noticias, que van desde los grandes intereses políticos metidos en los negocios, como ha sido el caso
de la persecución económica del gobierno al noticiero, o que al mismo tiempo, desde el punto de vista de lo que planteaba de lo privado y lo público, producirían una complementariedad de libertades y de censuras. Es decir, mientras que el periodismo público, desde la entidad pública, hecha con el criterio, por ejemplo, de la BBC, de poder plantear, de plantear el periodismo de las noticias que los ingleses necesitan conocer, tiene una libertad amplísima para hablar de cualquier tema económico, para comparar marcas de carros, de computadores, de lo que se dé la gana, porque no dependen de eso, cosa que no pueden hacer, digamos, los medios que están dentro del mercado de la llamada torta publicitaria, porque esa los liga y después de que se crea este ambiente de veto político en Colombia, como lo ha sufrido todo el tiempo Noticias 1, se crea el veto económico desde el gobierno, afectando los negocios, tratando de influenciar. Pero es que ustedes son amigos de fulano. A crear una especie de persecución a lo que es el ejercicio del periodismo desde el punto de vista del interés público, que es el que corresponde. Es decir, lo que a uno le corresponde como periodista, independientemente de que su sueldo se lo pague el gobierno o se lo pague una empresa privada o se lo paguen 1000 empresas privadas, es la defensa del interés público. Y digamos, cuando hay tanta gente haciendo periodismo por fuera de los medios de comunicación, lo que se produce, el peligro más grave es que se produzca un sancocho de intereses privados. Yo creo que esa libertad es cuando uno no se la tiene que preguntar, existe. Si uno tiene un criterio frente a una información, si uno tiene un criterio, una posición en su vida y uno puede informar de eso sin que nadie le diga que no, yo creo que ahí hay una libertad informativa que depende también de la seriedad, del respeto y el profesionalismo con el que estoy haciendo ese informe. Y en ese orden de ideas, creo que la televisión pública o la información desde un medio público es mucho más libre que un medio privado porque pues tiene unos nortes, tiene una claridad, sabe dónde está parado, saben qué cree quien está allí, pero no tiene esa presión de la que hablaba Nacho, de cada una de las empresas que pautan allí. Porque entonces por ese sedazo pasan muchísimas presiones, muchísimas decisiones, muchísimos no. Desde una simple noticia de la cobertura de un proyecto de ley, por decir el azúcar, cualquier cosa de ese estilo, hasta una política, ¿sí? Entonces, pienso que la televisión pública tiene más posibilidades y por eso la gente sabe qué esperar de la televisión pública en este país, pero también eso significa el riesgo en el que se mantiene, porque la televisión pública vive en el filo del abismo. Siempre aportas de que ya no se necesita, que es que cuesta mucho dinero, que para qué se invierte esa plata en la televisión pública, cuando la televisión... hacerle una toma política, como sucede muy frecuentemente. Sí, como lo hemos visto no hace mucho y entonces se decide acabar con la televisión pública nacional porque no me gusta lo que están diciendo y resulta que es que la televisión pública, la gente se le olvida que es pública del Estado, no del gobierno de turno. Y en ese orden de ideas creo que lo que tiene es futuro y tal vez ese paradigma de la BBC sería como una ruta a seguir soñada para todos los que hemos pasado por la televisión pública y que quisiéramos que de verdad el ciudadano se empoderara de esa televisión pública y supiera que le pertenece y la defendiera en ese tono. Es que yo creo que ahí hay un conflicto mayor para entender el tema. Y es que en ese mismo sentido de la deseducación de la audiencia, hay una menor conciencia sobre la apropiación de la sociedad por parte de los medios. Es decir, Canal Capital no es un canal de la alcaldía,
es un canal de ustedes, los bogotanos, es un canal para que se exprese ahí la ciudad, y eso así debe ser entendido, pero por estructuras de poder, digamos, no solo el particular de la información, digamos, respaldada por empresas de entidades públicas, sino que termina, digamos, perdiéndose el valor social, el valor que para cada persona tiene el medio de comunicación. Cuando nosotros éramos niños, la gente se dividía entre los del Tiempo y El Espectador, o los del Siglo. Se separaba, se sabía cada quien que leía y cómo lo leía. Y hoy en día simplemente el lector no se siente identificado con los medios de comunicación. No hay esa empatía, esa casi que contradicción dentro de la democracia, que era lo que se vivía con esa democracia informativa que, digamos, se vivió en una luna de miel de los años 70 y 80. Y más grave aún es que como muchos de los medios se están enfocando en tener audiencia en otras plataformas, se está volviendo muy exitoso que me odien. Entonces pongo temas controversiales, así no tengan fondo y sea una pelea del uno con el otro, porque la ciudadanía termina involucrándose y eso da un rating y eso vende, y entonces eso es una bola de nieve que va creciendo, pero la información se diluye mientras tanto. Y dejamos de informar, que es nuestra obligación en una construcción de ciudad, en una construcción de país, en una construcción de ciudadanía. Y ya no informamos nada mientras estamos aquí peleando o trayendo peleas ajenas para volverlas un show. Por debajo, el país está sufriendo un montón de cosas, están pasando decretos, están ocurriendo cosas que después cuando despertemos ya están ahí. Y esa ciudadanía seguramente tampoco va a ir a decir, ¿usted por qué no me informó? Porque tampoco lo esperaba. Es muy, muy importante esa formación del ciudadano, como espectador del periodismo. Ciudadano lo exija. Sí, y la emocionalidad en la información. Es decir, se trata de crear emociones antes de crear convicciones. Karl Popper lo explicaba muy fácil. O sea, para construir una dictadura, tú lo que tienes que hacer es esconder su construcción debajo de un mar de emociones. Hacer todo lo que tengas que hacer, matar a todos los que tengas que matar, robar todo lo que tengas que robar, mientras la gente esté o llorando o riendo. Pan y circo. Entonces se trata de orientar la información más hacia el odio, más hacia el amor eterno, más hacia los seres supremos y sobrenaturales, los mejores presidentes, los mejores seres humanos, que hacia los hechos, hacia las cifras, hacia los números, hacia la evolución de la pobreza y la miseria en este país, hacia la repartición de la riqueza nacional, etcétera, hacia los hechos que deben ser, obviamente, del interés público, no de la sensibilidad pública, que es otro término. Ya regresamos con nuestros invitados. Por ahora le doy paso a Cristian, que nos va a contar cómo los noticieros también pueden atrapar audiencia. Sé que están entretenidos con lo que nos están compartiendo hoy nuestros invitados, o por lo menos yo sí lo estoy, pero los invito a hacer una pausa porque hay quienes se dedican a perseguir la noticia. Son ellos y ellas quienes logran que en el país nos enteremos de lo que de otra manera no nos enteraríamos. Conozcan la vida de un corresponsal. Yo soy David Beltrán, corresponsal de Noticias Caracol en Bichada. El día del corresponsal empieza desde la noche anterior, donde se hace un recuento de todo lo que ocurrió en ese día para poder de alguna forma proponer el tema para el día siguiente en el consejo en la mañana, ya sea para el noticiero de las 5:30 de la mañana o emisión de mediodía. La
la cotidianidad de un periodista es estar vigente y estar actualizado todo el tiempo. Nosotros somos un puente entre la gente y algunas instituciones o algunos entes que pueden ellos ayudar a las personas. Es algo gratificante, además de poder estar en la noticia. Uno puede de pronto notar cosas que no se ven en ningún lugar del país y de pronto en ningún lugar del mundo. Mi zona es Bichada, el departamento del Bichada y el departamento de Guainía. Aquí hay muchas carencias y esas carencias también lo afectan a uno en el trabajo diario. La falta de vías de acceso es algo impresionante y más cuando se requiere de inmediatez. De pronto la telefonía, internet es uno de los baches más grandes o de los inconvenientes más grandes que tenemos en estos departamentos, sobre todo en nuestro trabajo. Es importante resaltar que hay cosas que es mejor autorregularse. De alguna forma hay temas que es mejor abordarlos de una manera más distanciada, por decirlo de alguna forma. Narrar desde aquí, desde estos departamentos, es una responsabilidad muy grande, porque lo que uno hace aquí es lo que el mundo va a conocer. Si usted comete errores, el mundo los va a conocer, los acontecimientos, las necesidades con las que cuenta una región, y todo lo que se debe mostrar a través de nosotros es aquello que de alguna forma va a traer un beneficio para la región y que debe ser necesario mostrar. Cada noticia tiene su consecuencia y se debe afrontar de la mejor manera. Entonces yo asumo esto como un reto y como un aprendizaje diario y cotidiano en mi oficio. Como siempre, Cristian se tomó el tiempo para revisar el buzón del defensor al televidente y se encontró con la siguiente petición. Tienes razón, Karen. En nuestro buzón de sugerencias encontramos varios comentarios. En esta oportunidad es un comentario que dejaron en una publicación de Canal 13 acerca de Fractal. Veamos lo que publicó el canal. ¿La culturita se me perdió? Más allá de la agricultura o la minería, muchos dicen que en este departamento no hay oportunidades para los jóvenes. Pero resulta que en la cultura está una parte de la solución, la carranga, y la cultura están construyendo el futuro de Boyacá. Agradecemos a @DanielaA_Nique que a través de Instagram se tomó el tiempo de manifestarse frente a esta publicación. Genial, la cultura nunca va a desaparecer. Solo con el tiempo se transformará. Queremos recibir sus inquietudes e invitarlos a participar en la construcción de la televisión pública. Por favor, escríbanos a defensor@canal13.com.co u opinen a través de nuestras redes sociales con el numeral Toma el Control. Llegó el momento de Enseñando la Seña, la sección en la que Cristian nos explica palabras clave en lengua de señas colombiana. Vamos a aprender 2 nuevos términos que están relacionados con el tema de hoy. Ok. Vamos a revisar. Esto está perfecto. Bien, hemos elegido 2 señas para que puedan aprenderlas el día de hoy. La primera, información. Son 2 movimientos, información. La segunda es sección, 2 o 3 movimientos, sección. Vean de lado, sección. Se las comparto para que también las practiquen. ¡Vamos! Estamos de regreso en Toma el Control con nuestros invitados Adriana López e Ignacio Gómez. ¿Cómo defender al periodismo frente al amarillismo y la espectacularidad? Ignacio. Yo creo que es muy difícil hacer televisión sin hacer espectáculo. El espectáculo es inherente a la televisión y el show también es inherente a la radio. Lo que pasa es que las historias que se hacen con propósito periodístico, no toda la televisión ni toda la radio se hacen con ese propósito, deben tener, digamos, la orientación hacia el interés público y no necesariamente sucede así.
Adriana, ¿cómo defender al periodismo frente al amarillismo y la espectacularidad? Yo creo que realmente el amarillismo a veces se confunde en su interpretación con la noticia falsa, los fake news, cuando la gente está exagerando, llevando la información a otro lado que no es. Pero si amarillismo es como originalmente se decía, informar la cruda realidad. Yo creo que antes el periodismo se queda corto para contar lo que en este país ocurre. Cuando vamos a una masacre, que se llama masacre, ¿qué podemos mostrar en televisión? Es que otra cosa es radio y prensa escrita. Esto es televisión, y entonces con todo el respeto por esas personas, por el doliente, por el fallecido, uno muestra a un lado una imagen que insinúa lo que ocurrió, pero es que la historia es amarillista, la historia es trágica, es dolorosa y hay sangre. Esa es una realidad colombiana, no es la noticia la que es amarillista o la forma de contarlo, es la historia en sí. Entonces yo creo que no podemos hacernos a un lado de lo que realmente está pasando, ni maquillarlo y ponerlo suavecito, es que esa es la realidad. Varios políticos ya están haciendo sus propios noticieros en YouTube, con invitados, entrevistas y demás. ¿Consideran ustedes que esto es un riesgo para la existencia de los noticieros y para el equilibrio informativo? No, yo considero que es un avance, un progreso para el derecho de la gente a estar informada. Es decir, como diríamos en otra época, cada loro en su estaca. Es muy bueno que cada político tenga su espacio y que lo tenga bien diferenciado y que haga con su espacio que se exprese libremente en él. Con eso de pronto se sienten menos tentados a tratar de meterle la mano a otros noticieros que teóricamente deben defender otro tipo de intereses, no solo los de él. Sí, es maravilloso que tengan ese espacio. A mí me encanta porque antes, al contrario, generan muchísima información y develan quiénes son, para dónde van, qué están haciendo. Eso a uno lo que le sirve es como insumo importantísimo. Exacto, dejan constancias de sus amistades, de sus negocios. Sí, de su ruta, para dónde van. Realmente lo que es el nuevo libro de lo que está ocurriendo todo el tiempo, y para nosotros esa es la lectura de la política cotidiana. Adriana, ¿cree que los noticieros deben dejar clara su línea editorial? Pues yo no sé eso qué tan frecuente sería, cómo sería viable. O sea, el día 1, al iniciar la emisión, o sea, no, yo creo que la ciudadanía tiene claro quiénes son los dueños de cada noticiero, si es un canal público, si es un privado, si es un privado, quién es el dueño. Eso es una lectura fácil de hacer, que creo que no es necesario. La audiencia no es tonta, lo entiende, lo sabe leer, y en ese mismo orden de ideas busca también el noticiero que quiere ver. Entonces, yo creo que eso es implícito en el actuar del informativo, y la gente sí lo entiende, sin necesidad de que saquemos diariamente un letrerito, este es un canal público de carácter regional y sus recursos salen de... No creo. Ignacio, ¿considera usted que los noticieros deben dejar clara su línea editorial? Yo creo que un noticiero como tal, es decir, en el sentido de noticiero, no puede tener agenda política. Es decir, se trata de que lo que hace es periodismo. Lo otro es un espacio periodístico que incluya segmentos de opinión o que incluya matices de opinión, ilustraciones, caricaturas, parodias o personas que son caracterizadas por plantear su opinión política. Yo creo que todo eso hace parte como de ese diálogo y que se construye. Estoy de acuerdo con Adriana. No estamos en la época de que no, que es que el televidente es ignorante. No, señor, frecuentemente el televidente es más inteligente que uno y sabe entender y sabe filtrar y sabe dónde viene la información y sabe uno hace cuánto está haciendo periodismo y con quién y cómo lo ha hecho. Entonces, yo creo que ahí no se trata de hacer explícito
sino de mantener ese diálogo abierto. Se trata es más bien de ser transparente en vez de ser explícito. Como lo expresamos al inicio, ha sido todo un honor tener a estos dos grandes exponentes del periodismo en Colombia. Ignacio, gracias por estar en Toma el Control. Un placer y un gusto estar con ustedes. Adriana, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, rico el espacio y gracias Nacho por la compañía. Súper. Muchas gracias a todos por estar hoy conectados con nuestro programa hasta el final. Con esto llegamos al final de 2 capítulos dedicados a los noticieros. Si llegaron tarde y quieren tener elementos esenciales para informarse críticamente, no duden en repetir este y otros capítulos en el canal de YouTube de Canal 13 Colombia. Y visiten todas nuestras plataformas digitales. Hasta pronto.